¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a analizar la iniciativa de ley, la 6391, porque ya tiene número correlativo en el Congreso, que presenta el presidente de la República. Es su primera iniciativa de ley, si descontamos el estado de calamidad, el fallido estado de calamidad que no logró avanzar en el Congreso hace unas semanas. Así que el presidente Arévalo manda una iniciativa de ley para modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar las causales de remoción del fiscal general. Por eso se dirigió él en su mensaje a la Nación directamente a la fiscal general Consuelo Porras, porque el objetivo final de la reforma legislativa sería su remoción. Para analizar este interesante tema ya me acompañan dos juristas, por una parte Ilse Álvarez y por la otra Alfredo Ortega, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco mucho por acompañarme hoy. Ilse, empiezo contigo directamente para que comentemos las impresiones generales, ¿no? De lo que fue la rueda de prensa, la presentación de la iniciativa y el posterior, no sé si decir bochorno, pero es un bochorno, el posterior espectáculo en el Congreso donde unas 4 decenas de diputados únicamente se hicieron presentes. ¿Cómo has visto la situación, la iniciativa de ley y todo el ruido político alrededor? Bienvenida. Mucho gusto, Edgar, Alfredo, ¿qué tal? Pues en realidad tendríamos que ser muy amplios en analizar. Este es un esquema político, pero también es legal. Creo que la batalla política está siendo mal librada. A mi criterio, les ha hecho falta más que mucha calle y expertise en el tema. Yo creo que no abrieron puentes de comunicación desde el momento en que quedaron electos. Y existe una barrera, digamos, donde nosotros hemos visto que ellos no han tenido la habilidad del gobierno, digamos, de abrir lazos de intercomunicación en el Congreso y con las Cortes. Tenemos una Corte actualmente recién nombrada y un pleito abierto con la Corte de Constitucionalidad, donde no vimos presente al presidente ni al Ejecutivo en la toma de posesión del actual presidente de la Corte de Constitucionalidad. Hemos visto que en múltiples ocasiones, pues el presidente es muy duro al criticar a los otros organismos de Estados y yo sí creo que ha elevado a un nivel de jerarquía igual o superior a él cuando dice que él no ha podido trabajar porque la fiscal no lo deja. Yo no creo que sea esto así. Sin embargo, podemos analizar que el proyecto de ley es nuevamente una guerra abierta que él creo que no estaba preparado para librar. Él no había cabildeado en el Congreso, no está agendada esta ley. Esta ley ya tiene un amparo por delante. Habría que revisar en el año 94 las inconstitucionalidades que reformaron la ley orgánica del Ministerio Público de entrada y por qué la Corte de Constitucionalidad hace 30 años, donde no hablábamos ni de los chairos ni de los corruptos, ya decía que el Ministerio Público debía ser autónomo y que el presidente no podía darle instrucciones ni darle, digamos, algún tipo de circular o requerimiento específico. De hecho, a mí me pareció sumamente interesante después de la conferencia de prensa del presidente, la conferencia donde la fiscal de manera muy enérgica con su equipo de trabajo dio un discurso bastante duro donde llamó a trabajar al presidente y le dijo que se dedicara a trabajar el tema de la labor del organismo ejecutivo que realmente ya estaba en el sector justicia. Y ahorita lo que a mí me quedaría para comentar es que creo que dentro del organismo legislativo él no cuenta con los 107 votos. Me da la impresión que su iniciativa de ley va a ser mandada al buzón de las otras 5 iniciativas similares de reforma del Ministerio Público. No creo que goce con la simpatía para una moción privilegiada. Creo que es una batalla político-legal que él no allanó el camino para poder llevar a cabo. Y hemos visto una fiscal muy activa en redes sociales, todos los días sube twitters que está reunida con los diputados, reunida con los alcaldes, que está haciendo una labor de acercamiento con la sociedad civil, con los empresarios. Entonces nosotros vemos que frente a un ejecutivo más distante, vemos una fiscal que se ha acercado a los sectores que ya goza de algún apoyo popular, digamos, y que en esta batalla legal a grandes rasgos se ve pues que ella le ganó por un montón, mucho. En realidad, un amparo ingresado con una audiencia que le dieron trámite inmediato, con una audiencia de 3 horas que le dieron al Ejecutivo, con un amparo que surge al momento posterior de que se empieza Uh -huh. ya a conocer el trámite de la iniciativa.
Es decir, por mucho yo creo que el Ministerio Público le sacó ventaja. Sin duda, yo creo, Alfredo, coincido con la lectura política, ¿no? O sea, realmente el presidente no tenía aparentemente ningún plan en el Congreso. Esto pasa mal, tarde y sin quórum al legislativo, pero también habría que hablar un poco el fondo de la iniciativa, porque es cierto que vamos a discutir a lo largo de estos minutos también si el diseño actual es el óptimo o no, pero en cualquier caso parece que lo que propone el presidente tampoco parece ser muy ajustado a estándares internacionales. Yo creo que coincidiremos aquí los tres que volver al modelo pre-2016 no es el camino correcto. ¿Cómo has visto tú tanto la forma como el fondo de lo que presentó el presidente, Alfredo? Claro, bueno, gracias Edgar por la invitación, mucho gusto, Ilse. Bien, son muchas cosas que decir, ¿verdad? Pero quizás lo primero que voy a traer a colación es que, bueno, Guatemala no es el primer ni el último país que tiene estos problemas de cómo balancear la autonomía que obviamente necesita un ministerio público y la necesidad de que pues quien conduzca el Ministerio Público, como cualquier otra persona que detenta el poder público, pues pueda adecuadamente rendir cuentas, ¿no? Es decir, puedan deducirse las responsabilidades por los actos que comete cualquier persona que detenta el poder público en el ejercicio de su cargo. Al día de hoy eso, ya lo hablaremos más tarde, como dices, al día de hoy eso no es posible tal como quedaron las reformas del 2016 respecto al Ministerio Público, es prácticamente imposible. Si bien es cierto, legalmente hay una vía, de facto, pues es completamente imposible pensar que las acciones u omisiones que puedan estar en contra de los intereses de la población o podrían estar atentando en contra del orden constitucional puedan ser objeto de una deducción de responsabilidades. Ahora bien, dicho esto, pues bueno, ¿qué dicen los estándares internacionales? Pues bueno, aquí muy brevemente le diré, compartiré con la audiencia que la Corte Interamericana de hecho ya se ha pronunciado sobre qué tipo de características tendría que tener un procedimiento que para deducir las responsabilidades de una persona como el fiscal general, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cosas que señala la Corte Interamericana es que tienen que existir causales claramente establecidas y delimitadas que impliquen faltas de disciplina graves o incompetencia incluso. Pero bien, para aplicar esas causales tiene que existir un proceso que garantice el debido proceso y garantías judiciales. Y típicamente ese proceso disciplinario tiene que ser conocido por un órgano que dé garantías de independencia e imparcialidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la iniciativa y bien, si bien es cierto, la iniciativa introduce un régimen disciplinario para la fiscal general, que es normal y es, digamos, lo podemos encontrar en muchas legislaciones en la región, eh, la, introduce una causal en la que le regresa la facultad al presidente directamente de poder destituir a la fiscal general después de que ésta presente un informe al Ejecutivo, ¿no? Y él le va a corresponder a el presidente decidir si el informe, a través de este informe, las actividades de la fiscal general se están conduciendo de manera adecuada o no. Esto podría ser podría abrir la puerta de volver al modelo pre-2016, que es de libre remoción. Y pues esto, de acuerdo con estándares internacionales, quizás no es la mejor alternativa para la rendición de cuentas de un fiscal general. Ahora bien, dicho esto, yéndonos un poco al plano político, si bien es cierto, el martes hubo una derrota, esto es una batalla de una guerra que va a durar un poco más. Es decir, en el Congreso esto, bien decía Ilse, probablemente irá a una comisión legislativa donde habrá un poco más de espacio, un poco más de oxígeno para poder discutir los méritos de esta iniciativa y ya dependerá del impulso de la bancada, también de la comisión legislativa donde esto termine, para hacer las revisiones y hacer los ajustes que tenga que se le puedan hacer a esta iniciativa. Ahora,
con lo que termino quizás en estos minutitos que para comenzar, es que lo que sí tenemos que estar de acuerdo son dos cosas. Uno, el modelo actual es insostenible, es un modelo, digamos, tal como está la ley en este momento, no le sirve a nadie. Y dos, la fiscal general es alguien que atentó contra el orden democrático, atentó contra el orden constitucional y tiene que dejar el cargo. Es decir, puede que últimamente esté tomándose fotos con algunos funcionarios públicos, pero el descontento social y parte del mandato que tiene el presidente es que esta persona deje el cargo por los medios que sean necesarios y legales, obviamente. Claro, voy avanzando porque el tiempo aquí es corto y nos quedan 7 minutos, pero a ver, quisiera preguntarle a ambos algo, ¿no? Ilse, el diseño, volver al diseño pre-2016 quedó clarísimo que no es la opción. La pregunta que yo hago ¿es el modelo actual el óptimo, considerando lo que decía Alfredo al final, ¿no? La fiscal general faltó a su mandato del año pasado con el ataque a las elecciones y parece que el modelo tampoco permite la rendición de cuentas. ¿Cómo lograr ese equilibrio, rendición de cuentas, independencia? ¿Cuál debería ser el debate en todo caso en torno a una eventual reforma a la ley orgánica del MP? Bueno, yo quiero recordarles que en el año 2016 esta reforma entra apoyada por la CICIG y la comunidad internacional. Y que básicamente hubo un debate muy fuerte de los que ahora piden la reforma de regresar al modelo anterior. Ahora escuchamos todos los argumentos en contra. Creo que el problema es que esta ley tiene un nudo ciego y no sé en qué momento vamos a depender de la Corte de Constitucionalidad. Yo también quiero traer a colación que el Ejecutivo también ya hizo una consulta a la Corte de Constitucionalidad sobre un tema de honorabilidad y otro asunto que queda pendiente todavía. Sí. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Le va a dar trámite? ¿Va a haber una vista pública donde nos va a decir cuál es la opinión sobre esta consulta que el presidente ya lanzó? Sin embargo, yo diría que uno de los problemas reales que afronta nuestro sistema jurídico es que la Fiscalía tiene un nudo ciego en este momento. Tanto las sentencias de hace 30 años como las diferentes inconstitucionalidades que fueron presentadas por la reforma del año 2016 tienen conteste un criterio de la Corte de Constitucionalidad y se espera, digamos, que esta forma de funcionamiento sea la idónea. No hay en ningún sistema alguna ley perfecta, eso no existe. En todos los sistemas puede haber un proceso de elección directa, de elección de segundo grado, comisión de postulación, como le querramos llamar. Sin embargo, yo sí quisiera decirles que para mí, el reformar la ley sí sería hacer un retroceso terrible. Yo creo que nadie va a aspirar al puesto de fiscal general si sabe que el presidente que entre puede hacer una libre remoción basado en una causal subjetiva. Uno de los parámetros que tiene esta normativa y la propuesta por el presidente es una evaluación de acuerdo a parámetros que no realmente pueden ser medibles en términos de eficiencia, digamos, y tangibilidad. Y entonces, cuando se crean márgenes subjetivos, correríamos el riesgo de que viene un fiscal que tenga un alto perfil, que tenga un trabajo que a todos nos guste, y significaría que el presidente que no comparta esta opinión va inmediatamente a utilizar esta causal de remoción. Entonces, yo creo que sí habría un retroceso. Si se hace una modificación a la ley y regresamos a una causa de remoción sujeta al presidente de la República. También consideraría que el sistema de justicia peleó durante varios años y durante mucho tiempo que esta reforma ingresara. Vemos ahora que en redes sociales circula la entrevista de Tel Maldana cuando se aprobó esta reforma legal, la de Iván Velázquez también. Y son todos los argumentos que sirvieron en su momento, apoyados por la cooperación internacional, para que el Ministerio Público funcione bajo la estructura que está hoy. Entonces, vemos un conflicto, digamos, de interés cuando la persona que está en el cargo ya no nos interesa, vamos a quebrar una ley que puede ser buena. Es decir, el parámetro del sistema funciona y va a funcionar, pero depende de la colectividad y de que lleguen las personas con las que se sientan a gusto. Yo también opino que si la fiscal general lo está haciendo mal, ¿por qué las cortes no le han enderezado la plana? Es decir, si ella no lo ha hecho bien, ¿dónde está el PGN argumentando que no lo ha hecho bien y logrando ganarle los recursos en las cortes? No es que la fiscal se mande sola. ¿Dónde está la Corte Suprema? ¿Dónde están las salas de apelaciones? Inclusive la Corte de Constitucionalidad le da la razón. Entonces tendríamos que repensar
si efectivamente es una situación relacionada con la ley como está, o es efectivamente que pudiera ser que tengan la razón. Es que no lo sé, o será que quien tiene que reclamar el derecho no lo está haciendo de la manera correcta. Yo tengo algunas dudas en relación a los resultados. Cuando medimos el resultado de las acciones legales, vemos que hay un discurso, pero frente a este discurso, las acciones legales y los recursos o fueron interpuestos de manera equivocada o no han sido tramitados de manera correcta y promovidos de la manera correcta y no han hecho uso de los recursos legales. Opino que si el Procurador General de la Nación está dentro de los procesos legales, ¿por qué él no ha reclamado al juez, digamos, alguna actividad procesal defectuosa, interpuesto un recurso o inclusive reclamado algún tipo de inconsistencia en los procesos? Ahí es donde yo diría que un fiscal no se manda solo, tiene a un juez. Alfredo, tu opinión, ya voy quedándome sin tiempo, pero por favor, abonar un poco cuál sería ese punto óptimo, ¿no?, en el que el fiscal general tuviese unas reglas claras que garanticen independencia y rendición de cuentas. Como decía hace un momento, tenemos estándares internacionales a donde podemos ver un poco, es decir, es deseable que haya inamovilidad en el cargo, es deseable. Lo que es indeseable es que esta autonomía sin rendición de cuentas pues suele conducir, como ha sucedido, al abuso de poder y a la arbitrariedad. De manera que la Fiscalía General, como cualquier otro cargo público, tiene que estar sujeta a un régimen disciplinario. A faltas más graves corresponden sanciones más graves. Y las faltas graves que hemos visto em, eh, por ejemplo, en cómo se han quedado en impunidad casos de graves violaciones de derechos humanos, casos de macrocorrupción, de macrocriminalidad, en la que el Ministerio Público ha omitido presentar apelaciones, ha omitido presentar prueba, o incluso la persecución política en contra de personas percibidas como opositoras, que ha sido documentada por diversos órganos internacionales, la Comisión Interamericana, las relatorías de las diversas relatorías de Naciones Unidas. Es decir, tampoco es tan difícil concluir que el Ministerio Público con la conducción actual es incompatible con el orden democrático y constitucional. Y dicho esto, pues me parece que sí es posible pensar con la cabeza un poco fría, no solo en resolver el problema actual, el problema político actual, en el cual hay una Corte de Constitucionalidad que no está resolviendo conforme a derecho, sino que está resolviendo conforme a intereses políticos, y cortes de igual forma que pues ha sido ampliamente documentado por diversos organismos internacionales y órganos de protección de derechos humanos que carecen de las garantías de independencia e imparcialidad y han sido cooptadas y que han permitido, por un lado, la persecución política de personas perseguidas como opositoras y también la liberación de numerosas personas señaladas de graves casos de corrupción. Digamos, estos factores que complejizan este cálculo que habría que hacer al momento de reformar la ley, es cierto que tenemos que resolver el problema actual, pero pensando con una visión de Estado, pensando con una visión de largo plazo. La ley se puede arreglar de manera que podamos resolver el problema de sacar a un agente profundamente antidemocrático y al tiempo que generamos mecanismos de rendición de cuentas que no sean casuísticos y que puedan implementarse de nuevo, como decía, con una visión de Estado. Bueno, agradezco muchísimo a la licenciada Ilse Álvarez y a Alfredo Ortega por ayudarnos en esta conversación. Es complejo el tema, es muy técnico por un lado, pero político, dada la coyuntura actual, así que les agradezco muchísimo por sus insumos. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.